Buenas noches a todos. Vamos a dar una charla en este momento. Yo creo que nos conocemos bien todos. De todos los que no me conozcan, yo soy Jorge Lopera, soy profesor de radiología de la Universidad de Texas en San Antonio, director médico de radiología intervencionista. Soy colombiano, estudié radiología en la Universidad de Antioquia y estoy muy contento de darles esta charla. Si alguien tiene alguna pregunta al final podemos hablar del tema que quieran. ¿Y me están oyendo bien todos en este momento? ¿Me oyen y ven la charla? Ok, vamos a empezar a hablar de el manejo percutáneo de las colecciones complejas. Básicamente es un tema un poco, es interesante porque no está entrando mucha gente. Es un tema interesante porque es algo que no hacemos frecuentemente en radiología intervencionista, pero es algo que deberíamos hacer porque es fácil, es seguro y ayuda mucho al paciente. Entonces les voy a hablar de cómo hago yo estas colecciones complejas que llevo muchos años haciéndolas. Entonces lo primero es definir qué es una colección compleja. Básicamente todos han visto ustedes que hay pacientes que uno les pone un DREN y a pesar de cambiar el dren y poner cada vez un dren más grande que pueden llegar hasta 28 frames, las colecciones no mejoran y esto puede pasar por meses y meses. El tipo de pacientes que tienen estas colecciones son pacientes que tienen necrosis grasa. La más común es la pancreatitis necrotizante, también los hematomas, cuerpos extraños y a veces tejido infectado. Muchos de estos pacientes, sobre todo con pancreatitis necrotizante, son pacientes que están muy enfermos, no son buen candidatos quirúrgicos y tienden a estar en el hospital mucho tiempo, uno cambiándole los drenes y aumentarlos de tamaño sin el paciente mejorarse. Como ven en esta figura aquí, esto es un catéter que es el más grande que existe, es el TAL 28 French, pero si ven este material que es el tejido necrótico de una pancreatitis necrotizante, nunca va a drenar por el tamaño de estos huecos, o sea que es un procedimiento que no va a ser exitoso porque no importa cuánto le irriguen ni cuánto cambien el tubo, este tipo de material no va a salir por el dren. Para empezar este tipo de procedimientos, tenemos que entender que hay unos desafíos para nosotros. Primero es que no tenemos las herramientas. Generalmente las herramientas que necesitan para hacer estos tipos de tratamiento las tienen los endoscopistas o los cirujanos y ustedes las pueden prestar. Los endoscopios, ahorita voy a hablarles de esto, cómo se pueden conseguir. Y la otra cosa, por lo menos en Estados Unidos no existe unos códigos para cobrar por estos procedimientos. Eso puede ser un problema, sobre todo si uno quiere tener un reembolso de los procedimientos. Aquí en esta figura ustedes ven una torre endoscópica que nosotros logramos prestarla. Y esta torre endoscópica la tenemos en radiología. Aquí conecta un endoscopio como un citoscopio flexible. Les voy a mostrar varias cosas de cómo hacer esto ustedes mismos. Aquí ven el endoscopio que utilizamos más frecuentemente es un cistoscopio flexible que es 20 French. Es muy fácil de usar, simplemente tiene una palanca con dos movimientos, que es un movimiento adelante y atrás. Aquí tiene un canal de irrigación, aquí tiene el lente que se conecta a la cámara y básicamente lo que hace uno es conectarlo a la torre y aquí se puede empezar a hacer la endoscopia. La mayoría de los procedimientos se pueden hacer con sedación, según qué tan enfermo está el paciente, necesita uno anestesia general o sedación. Este tipo endoscopio 20 French tiene un canal de trabajo de 6 French. Aquí hay una cosa bastante interesante que está pasando, por lo menos acá en Estados Unidos, es que hay muchas compañías ahora que están introduciendo muchos endoscopios desechables y el valor de esto ha caído bastante. Aquí en esta tabla que yo hice, vemos unas compañías, estas generalmente son compañías de respiratorio, de broncoscopios que tienen estos tipos de endoscopios desechables que utilizan para intubar los pacientes, pero estos se pueden utilizar perfectamente para hacer este tipo de procedimientos de radiología intervencionista. Esta compañía Ambu tiene unos endoscopios que son más o menos de $400. La compañía esta de GlideScope está haciendo unos que han caído todavía de precio a $255. El Spyglass de Boston Scientific, que es el que más se utiliza ahora, es sin embargo muy costoso, es uno de casi $3,000 eso es costoso para un uso único.
El uretroscopio de Cook está más o menos por unos $1.800 y hay otros nuevos como el IMAX que está muy bueno, pero está por el lado de $2.500 y hay otros que no sé el precio, pero yo sé que hay más que utilizan los urólogos que son de uso único y desechable. Entonces yo creo que estos broncoscopios que pueden adaptar para el uso percutáneo van a revolucionar este tipo de procedimientos porque ya están a un costo mucho más favorable para utilizarlos más fácilmente. Los detalles del procedimiento, básicamente uno tiene un paciente con un drain que ya ha estado al menos unas 2 o 3 semanas, que el tracto ya esté maduro. Lo que hay que hacer primero es colocar una guía, generalmente una guía de amplas, retirar el drain y colocar una vaina pelable, más o menos de 20 a 22 French, para utilizar el cistoscopio flexible. Como les decía, uno puede hacerlo con sedación, anestesia general, antibióticos de alto cubrimiento. Si el tracto no está bien maduro, siempre hay que utilizar una guía de seguridad para no perder el acceso y hay que tener siempre una manipulación muy cuidadosa, teniendo una visión fluoroscópica y a veces endoscópica de la cavidad para no perforar la cavidad. Si ustedes no tienen endoscopio, la mayoría de las veces ustedes pueden utilizar este tipo de procedimientos con fluoroscopia solamente. Todo lo que necesita es un peel away y una irrigación. Voy a mostrarles cómo hacer esto. Aquí tenemos los detalles del procedimiento. Entonces, estos procedimientos generalmente son bastante sucios, pues se hace porque hay que tener una irrigación muy continua, hay que tener una forma de que la irrigación no inunde toda la sala, hay que colocarse unas botas largas y hay que tener mucha irrigación, como les decía, y hay que tener succión en los lados de la mesa para que no se vuelva pues una piscina en la sala. Entonces aquí tenemos como tenemos succión por un lado, el agua está cayendo aquí en este bolsillo, que es un bolsillo que muchos de los urólogos utilizan, y aquí colocamos la aspiración para que no se llene. Aquí vemos algo del material que está saliendo. Y les voy a mostrar aquí el tipo de herramientas que utilizamos más frecuentemente. Las que más frecuentemente utilizo yo son este tipo de pinzas, parecidas a las Mazariellos, pero se llaman también las de Randall, que son unas pinzas que necesitan un agujero relativamente grande, de unos 20 French, pero con mucho cuidado se pueden abrir dentro del paciente para sacar estos materiales necróticos. Pero si el acceso no está muy grande, podemos utilizar estas pinzas laparoscópicas. La mejor de todas se llama la pinza en banana, que básicamente cabe por una cavidad mucho menor y eso se utiliza con visión fluoroscópica, con mucho cuidado. Se empiezan a sacar estos pedazos de tejido necrótico. Vamos a ver unos videos de cómo hago esto yo. Aquí en este video podemos ver una cavidad con bastante líquido necrótico. Hemos colocado la vaina Pilaway y aquí con mucho cuidado estamos utilizando la vaina de banana, después las de Randall y estamos sacando todo este material. Aquí vemos cómo con el endoscopio miramos el material y seguimos retirando esto hasta que la cavidad queda disminuida de tamaño y muchas veces uno cambia por el dren de más o del mismo tamaño para terminar de lavar la cavidad. Aquí tenemos otro video donde utilizamos otro tipo de pinzas. Como les decía, la mejor pinza es la pinza en banana laparoscópica, pero aquí con mucho cuidado, como les decía, hay que tener cuidado de no perforar la cavidad, entender bien cómo es la cavidad de grande, qué tipo de material tiene y ya con la pinza uno va retirando estos pedazos con mucho cuidado con microscopio. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una pancreatitis necrotizante. Este es un paciente que se han puesto muchos drenes intercambiados y sigue sin mejorarse. Aquí vemos que en este paciente los endoscopistas han puesto este tipo de stent de Axios que lo colocan entre el estómago y la cavidad necrótica y a pesar de esto la cavidad es gigantesca. Miren el tamaño de la cavidad. Este tamaño de cavidad, esto no ha mejorado a pesar de colocar muchos drenes. Entonces lo que hacemos es utilizar el dren que ya existen y aquí les voy a mostrar yo en este momento un video. En este momento hemos colocado la vaina en pelaje y estoy utilizando una canastilla endoscópica de alto tamaño de 3 centímetros y aquí ven cómo estamos con irrigación y con la canastilla estamos retirando este material necrótico que es muy grueso, muy grande y ya después de lavar la cavidad, aquí vemos como parte del material sale a través del stent de Axios y vamos limpiando la cavidad en forma fluoroscópica con mucho cuidado. Aquí ven pedazos necróticos que sacamos con la canastilla. Aquí ven.
muchos pedazos necróticos que van saliendo. Aquí ven una fotografía donde yo utilizo el endoscopio para, muchas veces el canal del endoscopio no es grande, lo suficientemente grande para pasar estas pinzas. Yo utilizo el endoscopio para entender bien el tamaño de la cavidad, los bordes, el tipo de material que existe y ya cuando entiendo esto bien voy a proceder a colocar las pinzas y retirar el material necrótico utilizando las pinzas con mucho cuidado con fluoroscopia. Aquí vemos después de una sesión cómo ha desaparecido totalmente el tejido necrótico y ya podemos retirar el dren. Otra cosa que hago con relativamente frecuencia es colocar un catéter tipo Gordon. Este básicamente es un catéter de Cook que es muy suave. Lo que hago yo es cortarle la punta y cuando la punta está cortada lo conecto a la succión y este catéter así romo se mete a través de la vena Pilaway y se aspira a la cavidad utilizando esto y muchas veces se retira material bastante grueso utilizando este tipo de dren. Eso sería el equivalente de utilizar un catéter de trombectomía, pero la diferencia es que no vale $13.000, sino que vale $100. Entonces es bastante útil y fácil de realizar a mano este tipo de catéter. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una pancreatitis. Aquí ven, en este caso tenemos el Axios y aquí tenemos algo de material todavía que no se ha limpiado a pesar de muchos cambios de catéter. Y aquí vemos en este mismo caso como utilizando la endoscopia hemos cruzado el stent de Axios y aquí con visión directa y con canastillas podemos entrar a través del Axios hacia el estómago y mirar qué está pasando y ya después limpiar totalmente la cavidad. Aquí vemos en este caso, le voy a mostrar el video, después de realizar la necrosectomía, como ya la cavidad no está con ningún material y procedemos a retirar el dren después. Este es un caso de un bombero que es alcohólico y tuvo una pancreatitis necrotizante muy severa. Miren cómo todo el abdomen está lleno de necrosis de grasa. Este paciente estaba muy séptico, muy enfermo, estuvo a punto de morirse varias veces. Y nosotros con mucha paciencia y utilizando accesos en el lado derecho, en el lado izquierdo, y esto nos llevó como más o menos unas 8 a 10 sesiones, con mucho cuidado, logramos limpiar totalmente todo este material necrótico en ambas goteras paracólicas utilizando visión fluoroscópica, endoscópica y pinzas. Logramos sacar a este paciente adelante, pero fue mucho trabajo, tenía demasiado material necrótico en todo el abdomen. Aquí tenemos ya casos distintos, ya no utilizamos esto solamente para las necrotizantes, las pancreatitis necrotizantes, pero también para ver otro tipo de cavidades. Este paciente había tenido este absceso después de una resección colónica baja y ese absceso no mejoraba, como ven ese tipo de imagen sospechosa de cuerpo extraño, pero no podíamos entender qué tipo de cuerpo extraño podía ser ese si no tenía una marca radiopaca, porque todas las gasas en cirugía tienen marca radiopaca. Sin embargo, después de muchos cambios de catéteres y de intercambios de catéteres, decidimos mirar con la cámara y aquí vemos, cuando inyectamos contraste, vemos que había una fístula con el intestino. Aquí vemos este gran defecto que existe dentro de la cavidad y cuando hemos ido con la cámara, entramos a la fístula con el intestino, pero aquí vimos estas fibras de tejido que no sabíamos qué éramos. Básicamente colocamos una de estas pinzas y empezamos a jalar y aquí vemos que lo que era una toalla quirúrgica que se les había quedado entera la toalla. No explicamos cómo esto es posible, pero se les quedó toda una toalla dentro del paciente y logramos retirarla utilizando este tipo de pinzas. También ayudamos a los endoscopistas a hacer este tipo de necrosectomías cuando ellos quieren pasar sus endoscopios. Los endoscopios de ellos son muy grandes y no existe ninguna vaina pelable que sea del tamaño de eso. Esto es como un 40 y pico French. Entonces lo que hacemos para ayudarlos es colocar una vaina laparoscópica que es bastante grande. Colocamos un balón, creo que es un balón de unos 18 French con ese balón le creamos una punta a este tipo de cánula laparoscópica y la avanzamos a través del tracto y a través de este tracto que lo dilatamos con el balón y poniendo la cánula, los endoscopistas pueden entrar a la cavidad y realizar una necrosectomía. Esto lo hacíamos antes cuando ellos hacían las necrosectomías, ahora que la hacemos nosotros, pues
Nosotros realmente no necesitamos colocar una camisa tan grande, sino que hacemos todo con más o menos como una 20 o 22. Les voy a presentar la experiencia que tenemos nosotros en este tipo de necrosectomía. Utilizamos un estudio retrospectivo entre el 2019 y el 24 en pacientes que les realizó necrosectomía percutánea. Estos pacientes, tuvimos 29 pacientes, de los 29, 19 tenían pancreatitis necrotizante, dos tenían fugas pancreáticas, tres tenían cáncer de colon necrótico, tres tenían colecciones necróticas en el hígado, uno tenía una necrosis de grasa en la pelvis y uno tenía un absceso esplénico. El número de secciones en los pacientes varía entre una y 7 con un promedio de 1,7 sesiones por paciente. En todos los pacientes retiramos una cantidad significativa de material necrótico. De estos 29 pacientes, 22 pacientes pudimos retirarles el DREN. De los pacientes que tenían cáncer y tumores necróticos, solo logramos retirarle 2 de 3. Lo pudimos retirar los otros y nosotros murieron con el DREN en su lugar. De los pacientes con pancreatitis necrotizante, dos pacientes murieron de falla multiorgánica y no se les pudieron retirar los drenes. Tuvimos una complicación que ahorita les voy a mostrar el tipo de complicación que tuvimos y encontramos en los pacientes fístulas con la vía biliar en algunos pacientes o con el sistema gastrointestinal en otros pacientes y en algunos de ellos, si esto contribuía a la recurrencia de las cavidades, embolizábamos la fístula. Aquí vamos a mostrar uno de estos casos. Aquí vemos estamos la cavidad. Aquí en la cavidad vemos en forma rápida cómo hemos utilizado sección y les voy a mostrar otra vez esto que pasa un poco rápido, pero básicamente lo que estamos haciendo es una combinación de irrigación. Aquí está la cavidad. Colocamos la guía, vaina pelable. A través de la vaina pelable estudiamos la cavidad con el cistoscopio flexible. Después procedemos a utilizar en este caso las pinzas de Randall para retirar el material necrótico con mucho cuidado. Ahí ustedes ven la succión que estamos utilizando con el catéter de Gordon, cortándole la punta. Ven cómo aspira material necrótico también cuando uno quiere acelerar el procedimiento. Eh, Como les decía, no en todos los tumores necróticos pudimos retirar el DREN en esos pacientes porque tenían fístulas con los tumores o con el colon. No se pudo limpiar la cavidad completamente. Y les vamos a ver aquí otro caso. Este es un caso de un paciente joven con hemofilia que desarrolló una pancreatitis necrotizante. Aquí ven la gran cavidad que tiene. Después de hacer una necrosectomía, encontramos que en estos pacientes, como todo, el páncreas está básicamente necrotizado. A veces uno ve que la comunicación que tiene el páncreas del conducto pancreático con el duodeno la va a ver uno, y eso, como ya el páncreas básicamente está disfuncionado, se puede proceder a embolizar este tipo de fístulas que serían el pancreático, el conducto pancreático, se pueden poder embolizar por vía percutánea. Aquí estamos utilizando acceso por el DREN hacia el duodeno y aquí utilizamos acceso hacia el duodeno y procedemos a colocar en este caso un tapón de amplas y después del tapón de amplas hacemos embolización con pega de la fístula con el duodeno. Aquí ven que después de esto se ha limpiado la cavidad y hemos retirado el DREN después de una sola sesión. Este es un paciente que tenía una pancreatitis crónica, trombosis de la vena esplénica y múltiples sangrados masivos de varices gástricas. En este paciente se hizo una embolización del vaso con pega. Aquí ven el vaso con pega y aquí ven que un poquito de pega que escapó hacia la porta. Pero en este paciente, después de que se embolizó el vaso, desarrolló esta necrosis del vaso gigantesco con una abscesis muy marcada. Este paciente tocó hacerle una necrosectomía y al hacer la necrosectomía todo el páncreas, todo el vaso se había vuelto un absceso muy grande con material muy grueso. Aquí utilizamos, lo que ven ahí es que ese es el tapón de amplas que se había colocado en la arteria esplénica.
está ahí bailando en la cavidad y lo que hacemos es utilizando pinzas o en este caso utilizando un lazo, hemos atrapado el tapón de amplas y lo hemos retirado por la camisa de trabajo. En este paciente logramos limpiar la cavidad, todo ese material necrótico, hemos limpiado con la vaina pelable y utilizando todos estos sistemas de irrigación y de remoción de material necrótico, hemos logrado limpiar la cavidad y en este caso vemos cómo ya el vaso quedó, pues el paciente quedó sin vaso, pero logramos de esta forma controlar el absceso esplénico y el paciente no ha vuelto a sangrar de las varices gástricas. Básicamente es una esplenectomía, pero desgraciadamente en estos pacientes con pancreatitis crónica, estas embolizaciones del vaso se pueden volver abscesos, como en este caso. Las complicaciones que hemos tenido, tuvimos ruptura de cavidad en 4 pacientes. Básicamente lo que pasa es cuando usted está trabajando en estas cavidades contenidas, de repente la cavidad se perfora y uno ve como todo el contraste se riega al peritoneo. Esto generalmente no es tan malo como parece. Lo que uno va a hacer es parar el procedimiento, no continuarlo para no regar todo este material necrótico en el abdomen. De los pacientes que nos ha pasado esto en 4 pacientes, solo un paciente tuvo algo de fiebre temporal por un día, el resto no tuvo ningún problema. Entonces, como les decía, lo que hace uno es parar. Cuando ve la ruptura de la cavidad, debe parar la irrigación, parar el procedimiento, colocar el dren de nuevo y esperar 1 o 2 semanas para volver a intentarlo de nuevo. Les voy a mostrar la complicación mayor que tuvimos en un paciente con una colección en el hígado. Este es un paciente que tuvo una radioembolización de un tumor, de un hepatoma. Se vino más o menos a los 6 meses después y después de los 6 meses tenemos que tiene un absceso aquí en el hígado donde tenía el hepatoma y vemos que hay una comunicación con la cavidad biliar. Aquí tenemos neumobilia. Este paciente que estaba séptico se le colocó un dren y este dren vemos que hay una comunicación entre este biloma y el colon y la vía biliar. Entonces tenemos una fístula muy compleja entre el colon, la vía biliar y la cavidad donde estaba el hepatoma antes. Después de colocar un dren, el material que había dentro era muy necrótico, no drenaba, entonces procedimos a hacer una necrosectomía. Después de la necrosectomía se colocó un tubo de Gordon, creo que era 20 French, y aquí ven ustedes como el tubo de Gordon está muy pegado a la porta. No sé si logran ver ahí que este tubo de Gordon está casi que tocando la porta. Y en este paciente empezó a sangrar de forma súbita, masivamente a través del dren. Ahí viene el dren, casi tocando la porta. Entonces, el dren y esa cavidad necrótica han erosionado la porta y ahora tenemos una fístula que antes era con la vía biliar y el colon, ahora tenemos también una comunicación con una rama grande de la porta. Aquí vemos al inyectar en este paciente la cavidad, vemos la cavidad del absceso. Vemos la comunicación con la vía biliar, pero vemos una rama muy grande de la porta que está sangrando masivamente. En este paciente lo que tocó hacer es, aquí ven cómo se llena la porta. Lo que tocó hacer en forma muy rápida era taponar la cavidad. Se colocó un balón de oclusión grande aquí en la cavidad para que no se desangre el paciente. A continuación se hace un acceso percutáneo de la porta, se identifica dónde está la fuga y después de eso por vía percutánea en la porta izquierda se coloca un stent de Viavan, en este caso es un stent de 11 milímetros por 5 y se emboliza el tracto de la porta utilizando estos tapones de amplas para salirse del acceso. Ya con esto afortunadamente se selló la fístula y aquí vemos en el control cómo la cavidad ha desaparecido y vemos que el estén de la porta está permeable y ha parado el sangrado. En conclusión, yo creo que la necrosectomía percutánea es muy útil para ese tipo de colecciones complejas, como les expliqué, son muchos los escenarios que la pueden utilizar. Cuando son tumores necróticos, la falla puede ser mucho mayor y a veces hay que embolizar las fístulas asociadas de la vía biliar o la entérica.
Yo creo que este es un procedimiento que ustedes pueden hacer muy seguramente. Lo que pueden hacer para empezarlo es, si no tienen las cámaras, igual lo pueden hacer. Si tienen un paciente con este tipo de materiales tan gruesos, lo que hacen es colocar una guía de seguridad, colocar una vaina pelable y muchas veces con irrigación nomás, colocando ahí un catéter en la vaina pelable y haciendo una irrigación fuerte con bastante salina, van a ver cómo sale material muy grueso con la vaina pelable y de esta forma muchas veces no tienen que hacer nada complejo como utilizar las pinzas ni la cámara, simplemente irrigación con una vaina pelable puede ser suficiente en la mayoría de los pacientes. Eso termina la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Doctor Lopera, ¿me escucha? Sí, Hola, habla el doctor Guerrero. hola. ¿Cómo está, maestro? Oiga, una preguntota. ¿Cuánto tiempo usted se espera para hacer la necrosectomía? O sea, ¿cuánto tiempo es seguro? Digamos, ya ve que cuando drenamos o hacemos lo de los catéteres, pues hay algunos que dicen que 4 o 6 semanas y hay otros que Sí, dicen que menor tiempo. ¿Hay algún tiempo para hacer la necrosectomía? por lo menos 2 o 3 semanas es ideal. Como había dicho, si el tracto no está bien maduro, no han pasado siquiera 2 o 3 semanas, uno lo puede hacer, pero con mucho cuidado y utilizando una guía de seguridad. Pero al menos 2 semanas es recomendable. Ok, y digo, es que también he tenido varios casos muy parecidos, pero no tan complejos como por ejemplo el del vaso. Pero por ejemplo, esto se podría aplicar cuando tenemos una TACE y este tumor se abscedó. Sí. Se puede a cualquier cosa. Lo que pasa es que en el hígado, por ser el hígado más vascular, hay que utilizar vainas más pequeñas, pero en cualquier órgano se puede usar la misma técnica. Según el grosor del material, si usted está en el hígado, usted puede colocar una vaina pelable de menor tamaño, por ahí 14, 16 French, y puede lavar la cavidad. Y muchas veces lavando la cavidad, la otra cosa que está más o menos a la mano son esas canastillas o a veces uno las mismas lazos de retiro de cuerpo extraño sirven para retirar el material, ese tipo de material necrótico. Entonces, hay muchas cosas que pueden utilizar. Lo que tengan ahí a la mano se puede utilizar. Puede utilizar, como les decía, estos forceps laparoscópicos caben por cánulas de más o menos mediano tamaño. Estos están en cirugía, los forceps laparoscópicos, y son materiales que se pueden reutilizar. Entonces, allá en cirugía los lavan y los lavan. Entonces, todos estos materiales que les he mostrado, yo voy a la sala de esterilización del hospital, allá me conocen ya muy bien. Yo me voy de pesquisa allá y busco las cosas que necesito. Digo, necesito esto y esto. Entonces se usan y ya de radiología las mandan otra vez a cirugía a que las reesterilicen y vuelven a estar allá en la central de esterilización. Entonces, todos estos materiales están muchas veces en los hospitales porque son materiales laparoscópicos de uso frecuente que ustedes pueden prestar para empezar a hacer este tipo de procedimientos. Y otra cosa es que los gastros tienen muchos de estos materiales. Estos baskets, todas estas canastillas de cuerpo extraño las tienen los endoscopistas. Son muy largas y a veces un poco engorrosas de trabajar para uno porque son de 200 y pico de centímetros, pero eso no importa. Usted simplemente las mete y por ahí eh, puede sacar muchas cosas con las canastillas. Aquí una pregunta, ¿cómo se puede embolizar una fístula después? Básicamente, esas no son fístulas, sino que son básicamente el conducto pancreático que queda ahí, pero a ese tipo de fístulas son complicadas, pero uno puede utilizar lo que nosotros utilizamos para embolizarlas. Pues las fístulas de páncreas hay que entender primero si hay obstrucción o no hay obstrucción. Si el conducto pancreático está obstruido, la Ok. fístula no va a mejorarse porque Ujú. todas las cosas pancreáticas salen por ahí. Entonces, si el conducto pancreático está obstruido, lo que hay que hacer es recanalizarlo. Generalmente con GI, ustedes con gastro pueden colocar un stent por vía percutánea y que ya los de gastro lo retiren. Si el conducto pancreático no está obstruido, no puede utilizar, tratar de embolizarlo colocando un tapón de amplas y después colocar pega o Doctor Lopera, perdón otra vez, yo no entendí muy bien eso, cómo pone el tapón de Amplatz, ¿dónde lo pone? O sea, no entendí, perdón.
mi situación. A ver, pero la fístula, estamos hablando de una fístula con el páncreas. Si el páncreas está destruido todo porque tuvo una pancreatitis necrotizante y no hay páncreas, sino que es una cavidad sin páncreas, uno se mete básicamente casi al duodeno donde debería estar drenando el conducto pancreático y ahí coloca el taponcito de amplas ahí en ese punto, básicamente lo coloca ahí y después ya trata de poner un poquito de pega para cerrar la fístula. Pero si la fístula está en la cola del páncreas o en el cuerpo del páncreas, lo mismo, uno trata de colocar un taponcito de amplas ahí, en toda la comunicación entre el conducto y la cavidad, y después coloca uno pega o lava. Eso tiene más o menos, yo diría que un 50-50 de ser efectivo. Pero si el conducto pancreático está obstruido, uno tiene que recanalizarlo y colocar un stent plástico. Ese stent plástico después los de gastro lo pueden retirar o manejarlo después ellos por vía endoscópica. ¿Alguna otra pregunta? La pega con el lipiodol la deben hacer muy concentrada. Básicamente puede ser 1 a 1 o 1 a 2 porque no hay realmente problemas de que se pegue nada ahí porque no está trabajando ahí, no hay sangre, sino que en tejidos. El problema de la pega es que la pega se tiende a disolver muy rápido. No tengo mucha experiencia con lava, pero pues, lava Onex podía ser una gente que podía utilizar para esto, pero la verdad es que no es fácil sellarlas porque lo que es coils y plugs, todo eso, como no hay hemostasia, pueden continuar drenando, pero a veces hay que hacer el intento de cerrarlas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda más o menos claro cómo hacerlos? Pues se ve muy fácil, pero no creo que esté tan fácil, maestro. Pues eh, no es difícil. Como les decía, lo que tienen que hacer para empezar es coger un paciente de estos que tiene una pancreatitis necrotizante, que ustedes tienen un dren ahí que a pesar de aumentarlo de tamaño sigue sin drenar nada. Ese dren cuando ya tienen el tracto maduro lo retiran sobre una guía y colocan una vaina pelable grande y a través de la vaina pelable pueden meterse unas canastillas o pueden meter irrigación, mucha irrigación y van a ver cómo sale una cantidad de material gigantesca y eso muchas veces es la forma de empezar estos procedimientos. En vez de estar cambiando el dren muchas veces, utiliza una vaina pelable, irrigación y con eso muchas veces van a ver que sale mucho material y no es un procedimiento ni muy complicado ni muy peligroso. Por ahí pregunta que, Carlos, pacientes de bajo riesgo, ¿cuánto es prudente esperar con los drenajes? Realmente los drenajes, nadie sabe cuánto deben estar en un paciente. Obviamente uno puede estar meses con un dren y al final lo va a retirar, pero si uno puede limpiar esto de forma más rápida, pues es mejor para el paciente en vez de estar ahí con el dren, porque hay pacientes que están con 6 meses con un dren y eventualmente se va a limpiar, pero uno no tiene que esperar, no hay un tiempo determinado para esperar. Si uno ve que la cavidad sigue ahí y usted ha pasado 1 mes, 2 meses, el dren no está drenando nada y usted hace tomografía y la colección sigue igual, usted sabe que eso no va a funcionar. Estar cambiando el dren y regándolo no ¿Dónde va a está? funcionar. Entonces lo que tiene que hacer uno es tratar de limpiar esto con medios mecánicos. Doctor Alguna López. gente utiliza para medicamentos, hay gente que utiliza el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? El agua oxigenada. Eso está ya descrito en la literatura, que endoscopistas lo hacen, algunos radiólogos lo hacen, que dentro de la cavidad de la pancreatitis necrotizante utilizan agua oxigenada y esto sirve han comparado esto con cosas mecánicas y sirve. El problema es que si el agua oxigenada se supone que tiene una fístula con el intestino, puede hacer daño al intestino. Entonces, alguna gente lo utiliza. Yo no lo utilizo porque yo mecánicamente con salino, estamos hablando de litros de salinos y con los cosas mecánicas que hago, con eso pues no fallamos casi nunca, pero hay gente que utiliza agua oxigenada
Otra gente utiliza el betadine, ¿cierto? El yodo, ¿cómo se llama? El betadine, ¿cierto? Sí, el betadine. Y eso también puede servir, pero creo que es experiencia de cada uno. Yo realmente no utilizo nada diferente de la parte mecánica y la parte de irrigación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Jorge, Sí. Patricio Paradechino acá, Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Patricio? Mira, felicitarte por los casos que estás presentando. Eh, Nosotros acá en Santiago de Chile, hace mucho tiempo estamos trabajando en esto que tú estás presentando y para la gente que está partiendo con esto, por lo que tú estás haciendo énfasis, nosotros pensamos que el que instala un drenaje no solo tiene que instalar un drenaje, sino que tiene que hacer el seguimiento y nosotros lo hacemos día a día. O sea, esto lo digo yo por la gente que está iniciando en el intervencionismo, que cuando uno abandona un drenaje le va pésimo. Y lo que tú estás presentando, estos casos extraordinarios, me parece que representa lo que tiene que hacer un radiólogo intervencionista. O sea, uno instala el drenaje y empieza, y como tú dices, o sea, a veces incluso tiene que estar hasta 6 meses instalado el drenaje y finalmente lo logra. Por lo tanto, aquí uno tiene que tener la paciencia y el día a día. Nosotros hoy día estamos trabajando en conjunto con los endoscopistas, al punto en que ellos hacen la acción por vía endoscópica. Nosotros a veces dejamos instalado, en vez de estas vainas que tú dices, dejan instalados unos stent y a través de los stent, vía endoscópica, hacen toda esta necrosectomía. Pero ese es un trabajo que ya uno lo tiene que ir haciendo cuando ya forma equipos. Así que nada, o sea, yo quería contar que la experiencia que tú estás presentando es la experiencia que muchos centros lo tienen y el trabajo en equipo que uno siempre lo dice, a veces resulta bastante, pero lo que ustedes hacen es extraordinario porque mm, se apoyan con los endoscopistas y eso es fantástico también. Eso. Sí, Patricio, la cosa con el problema de la pancreatitis necrotizante y estos pacientes son muy enfermos, entonces es idealmente uno tener como grupos de trabajo, como tú dices, que hayan endoscopistas, cirujanos, intensivistas y uno. El problema de estos pacientes, o por lo menos en mi institución, es que no había como ningún cirujano que quería metérsele porque son pacientes muy enfermos y se les va a complicar. Entonces esos pacientes se quedan por meses ahí con los drenes y no se mejoran y se quedan ahí. Entonces uno, y en radiología tradicionalmente lo que se ha hecho es cambiar el dren, aumentar el dren de tamaño, irrigar el dren y ahí se quedan pegados. Entonces a mí esto me parece que no es ideal para el paciente porque es una estancia hospitalaria muy larga, costos muy largos. Entonces si uno en forma tan segura y tan poco invasiva puede limpiar esas cavidades, va a ayudarle mucho al paciente, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que esto ha sido pues una ayuda bastante grande. Cuando la cavidad de esto ha habido pues mucha discusión en la literatura de cómo tratar a estos pacientes. Cuando la cavidad está, dicen que la distancia entre el estómago y la cavidad del páncreas de la necrotizante es de menos de 4 centímetros. Estos pacientes lo que hacen los cirujanos, los gastroenterólogos, utilizar ese sistema de stent de Axios, ¿cierto? No sé si ustedes saben qué estamos hablando con eso o no. Básicamente el stent de Axios es un stent que se inventó por un gastroenterólogo de San Francisco, que básicamente ellos con la ecografía que tienen endocavitaria, IUS, ellos puncionan la cavidad, meten una guía y el sistema de Axios tiene un Axios caliente que básicamente tiene una cauterización. Ellos perforan la cavidad y después de perforar la cavidad colocan este stent que es como un stent de doble cuerpo. Ese stent de doble cuerpo permite que se comunique el estómago con la cavidad necrótica pancreática, permite que ellos pasen el endoscopio por ahí y ahí permiten lavar y lavar y lavar. Pero esto, yo he hecho esto con los endoscopistas y estos también son procedimientos de mucho tiempo
muy largos. Hay que estar con mucha paciencia, lave y arranque, saque un pedazo aquí. Entonces son procedimientos engorrosos, largos. Pero cuando la cavidad, la distancia es de más 4 centímetros, muchos de esos pacientes acaban teniendo drenes puestos por radiología. Cuando uno tiene este tipo de pacientes, el abordaje ideal es un abordaje retroperitoneal. El abordaje transperitoneal no es ideal, pero a veces es el único abordaje que uno tiene. Entonces, si el abordaje es retroperitoneal, uno no tiene que esperar tanto. Si es un abordaje transperitoneal, uno debe esperar siquiera 2 o 3 semanas a que el tracto se madure un poco. Como Patricio decía, hay endoscopistas que hacen esto y uno trabaja con ellos. Lo que ellos hacen muchas veces es colocar un stent esofágico que lo colocan en el tipo de acceso percutáneo y a través del acceso percutáneo que les tienen el stent esofágico cubierto, por ahí se meten con sus endoscopios que son de gran calibre y ahí lavan esto en forma, pues básicamente hacen la necrosectomía por vía percutánea pero utilizando los endoscopios de ellos que son muy grandes. Entonces ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, pero utilizando endoscopios de tamaño más pequeño. Nosotros tenemos la ventaja sobre ellos, es que los endoscopios que podemos utilizar, como les decía, estos endoscopios como el cistoscopio flexible o estos endoscopios que ya están sacando desechables, ustedes pueden utilizar uno de 5 milímetros. Básicamente, trabajar todo con un sistema de 18-20 French y como les mostraba, con este tipo de pinzas y canastillas, usted puede retirar cualquier tipo de material utilizando, en vez de utilizar un acceso de 40 French, lo pueden utilizar con un acceso de 20 French y no tienen pues ningún problema hacerlos ustedes mismos si los endoscopistas. Si ustedes quieren trabajar con endoscopistas, también está muy bien. Lo que les funcione a cada lugar está bien. Es bueno no pues discutir esto bien con los gastroenterólogos y con los cirujanos para ver que uno no está pues tratando de meterse en problema con ellos ni quitarle el paciente, sino que básicamente usted está tratando de ayudarles. Si usted le explica a ellos que el paciente ya tiene un DREN, que usted no está haciendo porque usted le dice a uno, los cirujanos tienen una mala concepción de que es una necresectomía. Para ellos la necresectomía quirúrgica es un procedimiento muy complicado, muy grande, relativamente alto riesgo, y por eso si ellos creen que uno va a hacer una necresectomía les da mucho susto, porque piensan que uno se les va a complicar el paciente. Entonces, convencerlos a ellos que la necresectomía que nosotros hacemos no es igual a la necresectomía quirúrgica ha sido difícil. Yo no he podido todavía convencer a todos los ciudadanos acá, pero básicamente la necrosectomía que nosotros hacemos es más como un intercambio avanzado de un DREN, no es la necrosectomía quirúrgica que es tan enredada como la de ella. Hola, maestro Lopera, parece que no, ya no hay preguntas. Muchas gracias, doctor Patricio, por la retroalimentación. Y igual, doctor Lopera, muchísimas gracias por su clase. El conocimiento, pues siempre se agradece. Y pues si ya no tenemos bueno, si ya no tenemos preguntas, pues damos por terminada la sesión. Cualquier duda o pregunta, si las llegaran a tener, me las pueden hacer llegar y hacemos llegar igual al doctor Lopera en un segundo tiempo. Muchísimas gracias a todos. Tuvimos una participación hasta 55 personas, entonces estuvo bastante buena. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Está muy bien.